¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a las noticias. Ya es un hecho, el próximo 15 y 16 de mayo se van a realizar las elecciones que estaban programadas para este fin de semana. Es una postergación que acarrea otros cambios. Exactamente, tenemos aquí en nuestro calendario, ¿cierto?, las fechas para que ya las dejen anotadas. Por ejemplo, se suspenderán las campañas y los aportes a candidaturas por un tiempo determinado y los alcaldes deberán volver a sus funciones hasta el 15 de abril. ¿Qué otros cambios incluye la reforma? Marian Basso nos cuenta. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Campana, que al fin confirmó y oficializó la nueva fecha de las elecciones de constituyentes, gobernadores regionales, alcaldes y concejales. Finalmente, los comicios del fin de semana por la crisis sanitaria fueron aplazados y el próximo 15 y 16 de mayo se realizará uno de los procesos más importantes de nuestra historia reciente. Estamos confiados que el sábado 15 y domingo 16 de mayo las condiciones sanitarias sean más favorables y en consecuencia no se ponga en riesgo la salud de la población y se logre una alta participación de los ciudadanos. Así se promulgó la esperada reforma y solo resta su publicación. Todo tras un intenso debate en el Congreso porque no solo esta fecha sufrió modificaciones. El 13 de junio se realizará la segunda vuelta de gobernadores regionales y el 18 de julio las primarias presidenciales. Otros puntos que se acordaron con la reforma: el Congreso aprobó la suspensión de las campañas electorales y los aportes monetarios a los candidatos, desde publicada la normativa hasta el próximo 28 de abril. Posterior a ese día se podrán retomar las campañas. Poner algo de equidad en una cancha que es evidentemente desigual entre las candidaturas de menos y de mayores recursos. Es un absurdo total toda vez que los aportes, ¿verdad?, demoran para hacerse presente finalmente en las cuentas. Hay gastos también de campaña que pagar. Cuentas que según el gobierno sí se pueden pagar, eso sí, con los fondos que los candidatos hayan recibido previo a la publicación de la ley. Sí se puede hacer algún gasto de campaña, pero contando con los recursos que ya hayan recibido hasta antes de la suspensión de la campaña. Por ejemplo, el arriendo de algún inmueble, el pago de algún personal específico, ¿cierto?, que trabaje en la candidatura. Ese fue el único punto del informe de la comisión mixta que fue aprobado por la Cámara de Diputados, que se rechazó que el 15 y 16 de mayo fueran feriados irrenunciables. Ahora solo tendrán carácter legal, con permiso de 2 horas a los trabajadores para sufragar. También se rechazó una franja electoral para la segunda vuelta de gobernadores. Nosotros no quedamos contentos, la corporación no quedó contenta, digamos, con cómo fue tratada en la mixta. Porque la comisión mixta, que se supone que tiene que estar para resolver, no hizo absolutamente nada. ¿Qué pasó con los alcaldes? Deberán retomar sus funciones hasta el 15 de abril. Tras eso volverán a ser subrogados cuando retornen a sus campañas. El texto además establece que el 15 y 16 de mayo habrá transporte gratuito en zonas rurales y en el metro de Santiago, Merval y Biotren. No se aprobó la idea de transporte gratuito universal porque irroga gasto fiscal. Y nos hubiese gustado el transporte, ¿no es cierto?, gratuito. Las personas necesitan 3.000, 5.000, incluso más por persona para poder ir a votar ese día. Vamos a contar con más de 1.000 recorridos gratuitos en zonas rurales. Debido a que se suspenden las campañas, deberá retirarse la propaganda electoral de lugares públicos y la franja electoral difundida por los medios de comunicación se suspenderá desde publicada la ley que posterga las elecciones. Tras una compleja tramitación, finalmente el 15 y 16 de mayo, los chilenos podrán elegir a sus autoridades en una histórica votación. Bueno, y lo veíamos en la nota, uno de los puntos más conflictivos fue determinar si los alcaldes debían retomar o no sus funciones. Bueno, luego de la promulgación finalmente van a poder volver a sus oficinas este miércoles, lo que naturalmente despertó la molestia de quienes, de los candidatos que compiten en contra de ellos. Flavia Cordela tiene los detalles. Mientras los que buscan la reelección llegaron a La Moneda pidiendo a gritos retomar sus funciones como alcaldes, queremos volver a trabajar. Tenemos que volver a trabajar. Volver a trabajar. Buenos días a todos y a todas. Un grupo de candidatos, quienes les disputan los municipios, se presentó en la Contraloría con una clara petición. Que haga la fiscalización que corresponda. Fiscalice más que nunca. Tiene la obligación de fiscalizar
fiscalizar para que los alcaldes que retomarán sus funciones no utilicen el cargo para hacer campaña. Así lo decidió el Congreso, que tras un intenso debate determinó el retorno de los jefes comunales, tras aprobar la reforma que aplazará las elecciones para el 15 y 16 de mayo. A estas alturas, que los alcaldes o alcaldesas asuman sus cargos durante 8 días nos parece irrelevante. Lo que sí consideramos grave y hemos mirado con mucha preocupación es cómo durante meses un conjunto de alcaldes han estado utilizando la institución del municipio directamente como aparatos de campaña. No se use ni un día ni los 8 para hacer campaña, ni los recursos, ni el espacio del municipio puede servir para esto. La ley en esto es clara. Por esto los subrogantes son relevantes. Una decisión que incluso no dejó del todo contentos a esos que pedían volver, porque se determinó que podrán hacerlo desde que se promulgue la ley hasta el 15 de abril, es decir, hasta la próxima semana, un mes antes de los comicios. Una mezquindad que nos hayan hecho regresar por apenas prácticamente una semana, en vez de habernos quedado liderando nuestro municipio hasta el 28 de abril. Una mezquindad, porque somos nosotros los que estamos en la calle, enfrentando y afrontando los problemas. Estoy muy ansiosa de volver a trabajar. La campaña está suspendida, así que no veo ninguna dificultad. En los pocos días en que retomaré mis funciones, me dedicaré a organizar la ayuda social que podamos entregar. Cuenta regresiva para que los alcaldes retornen a sus puestos en el municipio, un regreso que por ser solo de pocos días no dejó contentos a los actuales jefes comunales, ni tampoco a los candidatos que esperan que la cancha en estas elecciones no sea dispareja. Bueno, el día de las elecciones vamos a recibir 4 votos diferentes, el de las convencionales constituyentes, de gobernadores, alcaldes y concejales, cada uno de un color distinto, y tendrán también diferentes tamaños según la cantidad de candidatos. Bueno, este que tengo aquí es el voto más grande de la elección. Color blanco, Iván, porque es de concejales. Ok, para acostumbrarnos. Blanco concejales. Blanco concejales. Y vamos a explicarlo, te voy a pedir ayuda porque es muy grande. Ya dijimos que es el más grande de la elección. A ver, ¿de qué se trata? Ahí está desplegado. Mostrémoslos ahí a la cámara 2. 63 centímetros de largo, 46 de ancho y tiene 8 dobleces. Bueno, hay 15 comunas que van a recibir este tamaño de votos, entre ellos el de Maipú. De hecho, este es el voto que van a recibir los maipucinos, el voto de concejales que van a recibir los votantes de Maipú. Cantidad importante de candidatos. Bueno, es uno de 4, recordarlo. Sí. Bueno, no solo el más grande, también es el que tiene más candidatos. Son 107 postulantes en total al Consejo Municipal. Hay otras comunas como las de Santiago, por ejemplo, que también va a tener el voto más grande, pero con un poquito menos candidatos. Son 92. En el caso de Santiago. Importante aclarar que este es un facsímil, por cierto, no es el voto real y ya están disponibles en el sitio del CERVEL para que usted también se familiarice como votante con este voto y no se sorprenda con esta sábana con la cual se va a encontrar, si que todo ocurre bien, el 15 y 16 de mayo. Hay que llevar por lo menos decidido dónde está el candidato de uno, porque si no, porque después además hay que doblarlo, Iván. Ya, mientras tú haces eso, ¿quieres saber de qué se trata? Franco Ferreira tiene el informe de Maipú y Santiago, voy a ver cómo la gente se enfrenta con eso, el voto XL. Así serán físicamente los votos en la próxima elección. Esto es un voto, ¿cierto? ¿Qué te parece el tamaño de este voto? No, chiquitito. Ya. Fácil de maniobrar, ¿no? Sí, súper, sí. Los votos chicos, porque también está este. Para concejales de la comuna de Santiago, por ejemplo. Muy grande. Se estremece el votante en la calle. ¿No? Así es el voto para concejales acá en Maipú. Uy, un poquito complejo. Está difícil. Nunca he visto uno tan grande. No me ha tocado uno tan grande. Tímidamente, alguna elección como la de 2012 nos había acercado a algo relativamente similar. ¿Qué le pareció cuando abrió ese tremendo voto? Es muy grande, sí, parece un periódico muy grande. Pero igual era más pequeño que el de hoy. ¿Pero este es el más grande? Este es el más grande. Igual es mucho. Hablamos de 46 centímetros de ancho por 63 de alto. Es un papelógrafo. Un papelógrafo. Sí. Santiago y Maipú son 2 de las 15 comunas que tendrán este voto, el G2. Ese es su nombre técnico, el voto más grande de la próxima elección. Y en esas comunas están habilitadas para usarlo nada menos que 3.122.690 personas, cuyos votos, si los juntásemos, cubrirían la totalidad del Parque O'Higgins. Yo me asusto de saber que tengo que ir a votar y tengo que encontrarme con una papeleta similar. Es demasiado.
Y es que no solo es grande, este voto, el G2, es así, pues incluye en Santiago, por ejemplo, 92 candidatos y en Maipú, ¿qué le digo? 107, un voto que tiene 4.530 caracteres agrupados en 734 palabras. Para una persona que domina ciertas técnicas puede ser perfectamente 30 segundos de lectura a 1 minuto de lectura. Suena bien, pero el común de los mortales, ¿no es cierto?, nos indica que más o menos debería demorarse unos 4 minutos si quisiera leerlo todo. Lo primero que haría tendría que empezar de así, ¿cachai? A ver qué partido y empiezo a buscar, después tiro para allá. Piensa en la gente mayor. Y es que en la última elección, con un voto simple, apruebo o rechazo, el tiempo por persona en la cámara secreta promedió alrededor de 1 minuto 20 segundos. Esta vez, con 4 votos y algunos de este tamaño... 15 minutos yo creo más o menos, 15 a 20. Aunque lo cierto es que las proyecciones del CERVEL estiman 4 o 5 veces más que la elección anterior. Esto es, alrededor de 5 minutos por persona. Y para eso, la página del CERVEL permite desplegar en pantalla el facsímil de cada uno de los votos. La idea es revisarlos, saber dónde está el candidato de su preferencia y así no demorar cuando tenga que votar. No, tenéis que tener con la opción lista. Si todo eso está claro, el único desafío será cerrar el mamotreto. Es como ya seguirla. Espérate, voy a llegar hasta el final. Tú votas por un concejal y ¿cómo lo cierras? Ya, mal. Partimos de nuevo. Y aquí, claro... Hay experiencia, te manejas con eso. Aunque tranquilo, los vocales de mesa le explicarán antes cómo hacerlo. Y si usted tiene experiencia, tanto mejor. ¿Te ha tocado doblar papeles en la vida por algo, alguna actividad que haga? Un trabajo en la oficina, con el impresor y todo lo que conlleva trabajar con papeles. Los desafíos que pone una elección con 4 votos, donde uno de ellos puede ser el famoso G2, el más grande, con que nos sorprenderá la próxima elección. Ahí. Ya, bueno, lo descubrí. Buena. Ahí. Súper. Buenísimo. Ya sabe, si quiere familiarizarse con los votos, en la página del CERVEL están, se pueden imprimir y ahí uno se familiariza con lo que le va a tocar el próximo 15 y 16 de mayo. Lo que vemos aquí en nuestra pantalla es el arsenal de guerra y explosivo que fue encontrado tras un allanamiento en Traillén, en la Araucanía. Fue hallado en la casa de un funcionario del Poder Judicial de la zona. La nota es de César Campos. Todos los movimientos que usted quiera, pero yo soy funcionario judicial, le estoy diciendo. Sí, perfecto, eso lo sabemos también. Nosotros estamos consiguiendo la orden. ¿Y qué es lo que se supone que dice la denuncia? Que aquí hay planta. Sí, eso. En este homicidio habrían planta. Eso. Una denuncia anónima por drogas termina en esto: la incautación más grande en años de armas y municiones de guerra de alto poder destructor. Pueden perforar perfectamente cualquier estructura mecánica, metálica de algún vehículo, inclusive algunos elementos de protección de carabineros. Fusiles, pistolas, rifles explosivos, parte de lo encontrado en la casa del imputado de iniciales JPV. La jueza prohibió mostrarlo y entregar su nombre. El detenido es hijo del exintendente de la Araucanía, Guillermo Pirce, en el 2016 y ayudante de sala del Juzgado de Garantía de Traillén, algo de extrema gravedad para el gobierno. Un funcionario de un tribunal de la República y tenía información de las investigaciones que se llevaban adelante en esta región. Las armas serán periciadas para descartar alguna participación en hechos violentos en la Araucanía. Por ejemplo, la muerte de un carabinero en Temuco y otro funcionario de la PDI en Ercilla. Si es que esta munición o este armamento tuvo algún grado de relación con alguno de esos hechos de violencia u otros que hayan ocurrido aquí en la región. Desde ayer, aproximadamente a las 9 horas. Ya, 5 de abril. ¿Quién lo detuvo? Carabineros. Este martes se realizó su formalización vía remota con una jueza de Coyipulli. Eso ya que 3 magistrados se inhabilitaron en la causa por conocer y haber trabajado con el imputado. Y como Poder Judicial garantizamos, como siempre lo hemos hecho, la total transparencia y acceso a la información para que el Ministerio Público pueda hacer una completa investigación. Pese a su irreprochable conducta anterior, en audiencia se confirmó la gravedad de la acusación por ser funcionario público. Quedó en prisión preventiva. Por los delitos de tenencia ilegal de arma de fuego, tenencia ilegal de municiones y tenencia de explosivos, así como el delito de microtráfico. El Juzgado de Garantía de Traillén, en virtud de los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, decretó la prisión preventiva del imputado. Funcionario del Poder Judicial encargado de actos.
que yo llevo 7 años de defensor penal público en la ciudad de Traiguén y lo he visto todo el tiempo trabajando, siendo una persona correcta, sino que también es bombero. Y tuvo muchas veces que retirarse de las audiencias, pedir autorización a su juez titular para comparecer y concurrir a apagar incendios dentro de la ciudad de Traiguén. La investigación durará 3 meses, tiempo que el Ministerio Público y ambas policías tendrán que indagar si estas armas y municiones de guerra fueron utilizadas en la macrozona sur del país. ¿Con munición? Carabineros detuvo a 20 personas que estaban participando de una fiesta clandestina, esto en un edificio de la comuna de Vitacura. Entre ellos estaba el joven cantante de trap conocido como Kid Tetón. El aumento de este tipo de reuniones es preocupante. De hecho, durante el fin de semana, 118 personas fueron detenidas cada hora por infringir la normativa sanitaria. Mire. Hola, soy Matías, pero ustedes me conocen como Kid Tetón. Pero, ¿quién es Kid Tetón? Más de alguno se hará esta pregunta. Tiene 18 años y ya firmó con la subsidiaria en Latinoamérica del sello Sony Music. A tu jeva le gustan los gordos, me la como cuando hasta bélico el bajón. Soy el Kid Tetón, sale conmigo y no pasará bajón. Ha sido catalogado como uno de los artistas con más proyección del género urbano. Incluso grabó una colaboración con el puertorriqueño Ozuna, un video que tiene más de 12 millones de reproducciones en YouTube. Tiene más de 500,000 de seguidores en Instagram, un éxito grabado en Miami, pero lo que no tenía era permiso para realizar una fiesta en cuarentena, reunión que se extendió hasta pasado el toque de queda. Carabineros concurre a verificar un procedimiento por ruidos molestos. Al llegar al lugar se entrevistan con el conserje, quien le manifiesta que en horas de la tarde habrían ingresado alrededor de 15 individuos, quienes no eran residentes del edificio. De acuerdo al aforo, no se les permitía el ingreso a través de conserjería, producto de lo cual comenzaron a ingresar a través de los estacionamientos subterráneos. Las cámaras de seguridad captaron la llegada de un numeroso grupo que se quedó compartiendo en el penthouse de este edificio en Vitacura. Algunos participantes subieron imágenes de la fiesta en sus redes sociales. Los ruidos molestos provocaron las denuncias. Varias veces a la semana en ese departamento se hacen reuniones, fiestas, en las que llegan varios invitados, habitualmente del orden de 10, 15, 20 personas, incluidos los 3 residentes del edificio. Manifiestan que por el nuevo horario del toque de queda no habrían podido regresar a sus hogares, tomando la decisión de quedarse en este. En total, 20 detenidos, incluido el cantante, pero solo 2 personas pasaron a control de detención por ser reincidentes. Porfiados, testarudos, cabezas duras, llámelos como quiera. Durante los últimos días se ha registrado un importante aumento de quienes infringen la normativa sanitaria. Llevamos 186 fiestas más de las que se registraron en todo el año 2020. Solo en estos 4 días de abril, los detenidos superan la mitad de los detenidos el mes de marzo. El balance del pasado fin de semana largo no fue alentador. Carabineros realizó más de 18.000 controles, 11.326 personas fueron detenidas por delitos contra la salud y se descubrieron 27 fiestas clandestinas. Un saldo preocupante, escuche bien, 118 personas detenidas cada hora en Chile por infringir la normativa sanitaria. Dentro de los incorregibles, aumentamos a 97 personas que registran entre 10 y 21 detenciones por esta razón. Primero fue T-Time, el ex integrante del grupo Los Tetas, y este martes Kid Tetón. Artistas con algo en común, fiestas y reuniones en un momento crítico de la pandemia, mientras el balance policial da cuenta de muchos otros porfiados y reincidentes que todavía no toman conciencia. Los pasajeros de 2 vuelos desde el extranjero no tuvieron cupos en los llamados hoteles de tránsito para cumplir sus 5 días de cuarentena preventiva. La opción fue enviarlos a sus casas y no ha sido la única anomalía de la norma decretada hace un par de semanas.
Desde el primer día de abril, absolutamente nadie que llegue al aeropuerto desde el extranjero se puede ir directo a su casa. Eso dijo la autoridad, pero lo cierto es que este lunes los pasajeros de 2 vuelos no tuvieron capacidad en hoteles de tránsito y se fueron, contra lo que dice la norma, a sus casas. Durante el lunes y la madrugada se mandaron familias a hacer cumplimiento de cuarentena en su domicilio, debido a que a la hora de su llegada la habilitación de nuevas piezas en hoteles de tránsito estaba demorando más de lo habitual debido a distintos procesos como la sanitización de estas. Una falta de cupo que los obligó a ir a sus domicilios a la espera de que ahí se les tome un examen PCR, medida entonces que no se hizo efectiva en estos casos y solo queda confiar en que estos viajeros no entrarán en contacto con su entorno. Es un error inexcusable que la autoridad no haya podido hacer ese cálculo y haber coordinado el traslado a los hoteles transitorios. El hotel transitorio es relevante para que se le pueda tomar el PCR, tener el resultado y que las personas puedan terminar la cuarentena de 10 días en sus casas. Este martes siguieron llegando vuelos y se retomó la medida para los pasajeros. Nos obligaron a pagarlo igual porque si no te hacen un sumario que sale como 2 millones de pesos. ¿Y cuánto te costó el hotel? Bueno, ahí pagamos un poco porque lo revisamos aparte y nos salió 150 entre las dos. 5 noches. ¿Y venían de dónde? Estados Unidos. Venimos de México. De México. ¿Le parece bien la medida? Sí. Me parece que es lo que debería haber hecho el gobierno hace rato, pero al final es lo que se hay que hacer nomás. ¿Pero usted dice que lo costea al Estado? Sí. Esto lo costea al Estado, sí. A nosotros sí, porque ya salimos el 19. Y es cierto que para quienes viajaron antes del 27 de marzo y hoy regresan, no deben pagar por su estadía si provienen de lugares distintos a Brasil. Pero además de esta cuarentena preventiva, la norma exige un examen PCR. Todas esas personas, recordemos que deben hacer su cuarentena 5 días en estos hoteles. Y durante esos 5 días, desde Seremi de Salud, estamos yendo a los hoteles a realizarles el PCR. Pero lo que dice la Seremi de Salud Metropolitana no se cumplió en la práctica, según la experiencia de Javier Hanson, quien pasó 5 días en un hotel de tránsito y debió volver a su casa sin siquiera practicarse un PCR. Pese a que trató de contactarse con la autoridad sanitaria, no tuvo respuesta. Al final llegaron, se cumplieron los 4 días, 5 días, llegaron una carta por el hotel, por debajo de la puerta, diciendo que sí o sí teníamos que salir hoy día con o sin PCR. ¿Y hiciste el PCR? No me lo es. Yo llegué hace 1 hora acá al departamento sin PCR. Y además, el de Javier no es un caso aislado. Y finalmente nunca fueron. Y no fueron no solamente a este hotel, que es el Plaza del Bosque, sino que tampoco fueron al hotel, a la AC Marriott, que es el que está en el Costanera, al Hotel Rugenda, porque hicimos un grupo en el fondo de gente que venía en distintos vuelos. Y estamos en contacto y hasta el minuto hoy día los echaron a todos, los sacaron a todos de los hoteles. Me parece mal que no hagan el proceso como corresponde, porque al final no hay trazabilidad. No nos llamaron, yo no sé si vengo con COVID, no sé si la gente del hotel está o no con COVID, porque salimos todos sin PCR. Es muy complejo que las personas que vengan de fuera no se les haga el PCR, no se mantengan en cuarentena, porque pueden poner en riesgo al resto de la población. Desde la Seremi dicen estar recabando los antecedentes para determinar qué parte de la cadena falló en estos casos. A la fecha son cerca de 7.000 viajeros que han retornado al país y ante la proliferación de las variantes, cumplir al pie de la letra la medida establecida no solo es necesario, es urgente. Y la Universidad de Chile entregó los resultados del primer estudio que analiza la efectividad del proceso de vacunación en nuestro país. Fíjese que con una dosis prácticamente no hay protección y la efectividad después de la segunda supera el 56%. Más de 7 millones de personas están vacunadas en Chile con al menos la primera dosis. Hoy estamos en el peor momento de la pandemia con 40.904 casos activos. ¿Pero qué habría pasado sin el inicio de la vacunación? Según un estudio de la Universidad de Chile, el panorama podría haber sido aún más sombrío. Por ejemplo, para la población entre 75 y 79 años, esta es la diferencia. La línea gris es lo actual y la roja la proyección sin estar inoculados. El estudio dice que para los mayores de 70 años, si no hubiésemos vacunado, hubiésemos tenido un 60% más de contagios. Es enorme. O sea, el impacto en ese grupo de edad, de 70 hacia arriba, es enorme. El estudio también estimó la efectividad de las vacunas utilizadas en la población chilena, especialmente de la vacuna china Coronavac.
Se estima que al menos 14 días después de recibir la segunda dosis, la efectividad llega al 56,5%. Si han pasado menos de 2 semanas desde la segunda inyección, la efectividad disminuye a un 28%, caída en el porcentaje que es aún más dramática con una sola dosis. En ese caso, la efectividad solo es de un 3%. En palabras simples, una no es ninguna. Están probadas que disminuyen en forma importante la posibilidad de infección grave, hospitalización y muerte, pero no impiden 100% el contagio. Las personas hacen infecciones más leves y también podrían hipotéticamente transmitir menos el virus. De hecho, incluso hay quienes han enfermado tras sus 2 dosis de la vacuna. Es el caso del diputado por la región del Biobío, José Miguel Ortiz, que está internado por una neumonía a causa del COVID-19 y a pesar de haber completado su esquema de vacunación. Mi padre fue declarado positivo por COVID el 29 de marzo y mi mamá el 2 de abril. En este momento mi padre, por prevención, y no está conectado ni a oxígeno ni a nada, gracias a Dios, ¿verdad? Está en una clínica ya que está en el pic de su contagio, y mi madre, que está en otra etapa diferente, ¿verdad?, sigue en la residencia sanitaria. Gracias a Dios los dos están en buenas condiciones. Una situación que de todas maneras está siendo monitoreada porque no es el único caso en Chile. Y aunque aún faltan datos y un avance mayor en el proceso de vacunación para tomar decisiones, no se descarta la posibilidad de incluir una tercera dosis en el esquema para aumentar la protección contra el virus. Hoy día no tenemos información acabada respecto a cuánto tiempo dura la inmunidad y si es necesario una tercera dosis. Sin embargo, se están monitoreando esos avances a nivel internacional, pero también, y quizás esto es lo más importante, lo estamos haciendo en Chile. Hasta ahora, un poco más de 4 millones de personas tienen 2 dosis de alguna de las vacunas que se están aplicando en Chile. La mayoría de ellos recibió la del laboratorio Sinovac y ese es un punto en el que los expertos también se han detenido. Es probable que la llamada inmunidad rebaño la logremos más tarde de lo que esperábamos, considerando que la vacuna china tiene una menor efectividad que otras que se están aplicando en el resto del mundo. En un mes más se termina de aplicar la ley que permitía impedir el corte de los servicios básicos por no pago. ¿Qué va a pasar, Andrés Vial? ¿Cómo estás? Connie Santamaría, muy buenas noches. ¿Sabes? Lo que pasa es que el próximo 5 de mayo vence la ley que fue aprobada el año pasado, justamente, que impide el corte de suministro de servicios básicos en las personas, obviamente, que no pueden pagar por la contingencia económica. Queda un mes apenas. ¿Qué va a pasar después? Vamos con los números para entender un poco qué es lo que está sucediendo. Hoy día, la gran mayoría son luz de agua, cuentas de luz y de agua. 1,3 millones de clientes. Se separan, más o menos se dividen prácticamente en la misma cantidad. 1,3 millones de clientes que hoy día tienen sus cuentas impagas de luz o de agua. No se les puede cortar la luz y pueden prorratear esas deudas, obviamente, en la medida que cuando puedan volver a pagar cuando vence esta ley. Vamos con la siguiente estación. El monto impago en volumen son 450 millones de dólares. Es muchísima plata la que está involucrada en este caso. Y vamos con la última estación, lo que decíamos, el 5 de mayo, es decir, en un mes más, vence la ley de estos servicios básicos. ¿Se va a extender? Esa es la duda. Se está tramitando en el Congreso, se está discutiendo. De eso trata la nota de Nacho Atenas. A mí no me alcanza para pagar mis cuentas de luz, de agua, gas. Es la realidad de miles de chilenos que hoy viven con lo justo y muchas veces no tienen para pagar sus cuentas. Estela perdió su trabajo hace más de un año al igual que su hijo y solo sobreviven con 120.000 pesos de su pensión. Una cruda realidad que hoy la tiene viviendo al límite. Y gracias a la olla común comemos. Complejísima mi situación económica. No me da para pagar a mí todas las cuentas que yo debo, que son básicas: comer, vivir, luz, agua. La morosidad de los servicios básicos se ha vuelto una preocupación latente. Hoy la deuda acumulada por cuentas impagas de agua potable llega a los 251 millones de dólares, un 60% más en comparación con marzo del año pasado. Tenemos 573.000 clientes o familias que están con una morosidad superior a los 2 meses en el pago de las cuentas, ¿ya?, de agua potable, que eso es prácticamente el doble de lo normal.
En las cuentas de luz la realidad no es muy distinta. Hay más de 737.000 clientes morosos y la deuda total supera los 200 millones de dólares. Sabemos que nuestros compatriotas han tenido graves dificultades durante la pandemia. Los clientes de distribución eléctrica no son la excepción. Más de 600.000 hogares hoy día se encuentran morosos por más de 45 días en sus cuentas. En la actualidad, está establecido por ley que a raíz de la crisis sanitaria, las empresas eléctricas y de agua no pueden cortar los suministros en caso de deuda. Sin embargo, esa norma está vigente solo hasta el 5 de mayo. Posterior a esa fecha, sí podrían efectuar algún tipo de corte. Una situación que tiene preocupada a Juana. Actualmente sostiene su hogar solo con su pensión y asegura que de no encontrar trabajo, no tendrá para pagar las cuentas los próximos meses. Me pagan por la jubilación 120 y tengo que pagar 110 por el arriendo. Luz me sale 17, 15 también del agua. Así que eso es lo que a mí me cuesta pagar. Y uno no encuentra trabajo así para uno que dicen que uno es muy mayor. Por lo mismo, a prácticamente un mes de que finalice la vigencia de Ley de Servicios Básicos, en el Congreso ya existen conversaciones para que el beneficio de suspender los cortes de suministro se extienda mientras dure la crisis sanitaria. Va a ser una situación complicada también cuando salgamos de la cuarentena. Por lo tanto, también el gobierno debiera correr la ley de servicios básicos. Hacer un llamado al gobierno a ingresar un proyecto con discusión inmediata para prorrogar esta iniciativa. De todas maneras, el llamado de las empresas es acceder a los beneficios que se están otorgando. Hay una ley, digamos, que prevé algunas facilidades a los que pueden acceder personas que cumplan algunos requisitos de postergar estos pagos y pagarlos en hasta 36 cuotas sin interés ni multas. Acogerse a algunos de estos beneficios, entre ellos, por ejemplo, el poder firmar convenios que le permitan aplazar el pago de la cuenta de electricidad. Hoy solo el 10% del total de morosos ha repactado su deuda, una medida que para los expertos es recomendable, sobre todo si no hay una extensión de la actual ley. Pero lamentablemente aquella deuda que yo pueda contraer desde ahora por servicios básicos sí podría estar afecta a intereses, inclusive al interés máximo convencional. Importancia de repactar para que no se sumen más intereses, una realidad que choca de lleno con el bolsillo de los chilenos, que hacen malabares para llegar a fin de mes y sortear la difícil crisis económica que enfrenta el país. Crisis económica, cuarentenas, medidas sanitarias que están marcando el ritmo de la economía, Connie, que fueron parte obviamente central ayer de la promulgación por parte del presidente de la República del bono clase media y también del IFE. Aquí vamos a explicar quiénes pueden y cuándo pueden comenzar a postular a este bono clase media, que es bien importante, y dónde postular. Vamos con la gráfica para explicar primero el bono clase media, que va a llegar a cerca de 3 millones de personas. Hasta con 500.000 pesos de bono clase media. Las personas que tienen ingresos entre 325.000, sueldo mínimo, y 1,5 millones. Ojo que quienes tienen sueldo entre 325.000 y 408.000 no tienen que justificar, probar caída en sus ingresos. Les va a llegar a todos, sí o sí. Les va a llegar a todos, exactamente en ese rango, 325, 408.000. Disminuye este bono clase media a las personas que ganan entre 1,5 millones y 2 millones de pesos, es descendente. En la segunda estación aquí explicamos un poco lo que yo les comentaba antes. Las personas tienen que acreditar. Ellos no van a acreditar. En el primer bono que acreditaban ellos. Aquí lo que va a ser impuestos internos va a ser el cruce de todos tus ingresos y al final van a acreditar impuestos internos si es que tú tuviste una caída de 20% de tus ingresos. Si tuviste una caída y estás dentro de ese rango de sueldo, vas a poder clasificar a este bono clase media que lo reciben 3 millones de personas. Si podemos disponer del generador de caracteres, justamente que hay un sitio web, el siguiente que viene ahí, www.reddeprotección.cl, con en 10 días más o menos el 16 de abril va a estar toda la información para que usted con su RUT pueda ver si es que puede acreditar, puede ver en ese sitio web si es que cayó su sueldo un 20% y ver si clasifica a este bono clase media. No necesita usted acreditar con ningún tipo de documento como ocurrió en el primer bono clase media. Pero sí se necesita solicitar el beneficio. Exactamente. No acreditar, pero solicitar. Sí. Y el bono ahí contempla también un bono complementario que se pagaría en mayo. Esto se va a pagar a finales de abril. En mayo, entre 125.000 a 250.000 pesos se paga en mayo, dependiendo de la composición de la familia. ¿Cuántos adultos mayores, cuántas personas en situación de discapacidad? Dependiendo la composición familiar. Eso es un extra. Un extra para personas que tengan algún miembro de su familia o con discapacidad. Sí, es una novedad respecto al primer bono clase media. Y lo que viene y vamos a explicar ahora es el IFE,
que el IFE en un principio iba separado del bono clase media, no se podían pedir los dos. Ahora la novedad con la aprobación en el Congreso es que las personas que recibieron el IFE en enero y febrero no se les va a descontar del bono clase media. Aquí lo importante es que el ingreso familiar de emergencia es de 100.000 pesos por cada integrante familiar, dependiendo, por ejemplo, cuántos días estuvo en cuarentena. Si es 14 días o más, 100.000 pesos por cada integrante. ¿El mes anterior? ¿Ah? El mes anterior. Exactamente, el mes anterior. Que empieza a regir. Sí, esto, el IFE se va a pagar abril, mayo y junio, son 3 meses. Vamos con la siguiente estación porque si esa misma familia vive en una comuna que estuvo más de un día en cuarentena, hasta 13, recordemos que 14 es el tope, va a recibir 60.000 pesos por cada integrante. Y en la última estación, esto es muy similar a lo que presentó el presidente de la República en cadena nacional hace un par de semanas, 40.000 pesos si es que estuvo en fase de transición y 25.000 pesos en etapa de preparación. 10,4 millones de personas calcula el gobierno que podría acceder a este beneficio. ¿Eso sería el 80% de los hogares más vulnerables de nuestro país? Se supone que de acuerdo a los cálculos del gobierno son el 80%, no es el 80% de la población, no, es el 80% más vulnerable, claramente. Ingresos familiares de emergencia, revisemos declaraciones del subsecretario de Servicios Sociales. Con la promulgación que hizo ayer el presidente de la República, donde establece el bono para la clase media y el préstamo solidario, también van nuevas mejoras para aquellas personas que están recibiendo el ingreso familiar de emergencia y quieren solicitar el bono clase media. ¿En qué sentido? En que ahora, dado la nueva ley, no se van a aplicar descuentos para aquellos hogares que ya recibieron el IFE al momento de recibir el bono de clase media en la medida que cumplan con los requisitos para acceder a él. Crisis económica que ha afectado fuertemente el empleo, lo hemos visto, quizás ya pasó el peor momento, estamos en el peor momento sanitario. Para algunos, para muchos economistas, el peor momento económico quizás ya pasó del golpe, ya la economía, entre comillas, se está acostumbrando a este ritmo en medio de medidas sanitarias. ¿Qué es lo que ha pasado en términos de empleo? En el peor momento de la crisis económica, Connie, llegamos a perder 2 millones de ocupados en nuestro país, junio del 2020. Ya en febrero del 2021, de acuerdo a cifras del INE, habían 895.000 ocupados menos que el año pasado. Se recuperaron 1.100.000 ocupados. Casi todos informales, no son trabajos de calidad, pero ¿quiénes son estos 895.000 chilenos y también extranjeros que han perdido la pega y no han podido recuperarla? En su mayoría, mujeres. 503.392.000 hombres, es un tema ya crónico. Lamentablemente, la corresponsabilidad que se carga mucho más a las mujeres. Retrocedimos como 10 años, decían, en cuanto a la participación laboral. Sí, y si vemos la última estación, tiene que ver con los rangos etarios. En los extremos están los rangos más castigados, entre comillas. Las personas entre 15 y 24 años jóvenes ha caído la ocupación un 28%. Son más baratos de echar, lamentablemente, así lo dicen los números, y sobre todo ellos se ocupan en labores que tienen que ver con comercio y servicios, los más golpeados por la economía. 65 años y más ha caído la ocupación un 24%. ¿Cuándo se va a recuperar el empleo? ¿Cuáles son los sectores que más se van a recuperar? Jaime Quesada con la nota. Me quedé sin trabajo en marzo. Por necesidad de la empresa, salí. Tuve que renunciar a mi trabajo. Distintas causas, diferentes razones, pero el mismo resultado. El desempleo sigue golpeando a miles de familias en Chile, casi de forma transversal, aunque con mayor fuerza en algunos grupos. ¿Usted qué se dedicaba ahí? Conductor, de traslado de personal, atención a personas COVID. Yo tengo 70 años, entonces por eso es posible que la empresa tomó esa decisión, creo yo. La ocupación de las personas de 65 años o más, como Gabriel, cayó un 24% en el último año. Se perdieron más de 135.000 puestos de trabajo. Es un segmento que ha sido muy dañado en términos laborales, pero además su recuperación va a ser a mucho más largo plazo que el resto de los grupos etarios. Una recuperación que se ve aún más lejana luego del aumento de las restricciones de movilidad y confinamiento. Cuando la población en cuarentena aumenta en un 10%, encontramos que el número de ocupados a nivel país disminuye en un 0,7%. Es decir, que hay aproximadamente 57.000 puestos de trabajo menos a nivel país. Catalina pertenece al grupo entre 25 y 49 años. En ese segmento el empleo cayó un 5,5% y casi 300.000 personas siguen desocupadas, como ella. Mi trabajo nunca volvió, de hecho vendieron el derecho ya a esto, así que eso. Pero sí está complicado el tema de gastronomía. Porque es uno de los rubros donde más se han perdido puestos de trabajo, junto a varios otros. Encontramos que son más afectados son la construcción, el comercio, el transporte y por supuesto las actividades de hoteles y restaurantes que sabemos que han sido bien impactados.
Y entre los 50 y 64 años, la caída también es considerable, más de un 10% de retroceso y un poco menos de 240.000 cupos laborales destruidos. Sí, está difícil, muy difícil la calle, sí. ¿Tú crees que te va a costar un poco? Yo creo que sí, va a costar, pero bueno, no hay que perder las esperanzas. Las mujeres por lejos son las que más han perdido trabajos durante el último año. Más de 500.000 han quedado sin empleo y más de 391.000 hombres en la misma situación. Un escenario difícil que pese a todo algunos se enfrentan con optimismo. Yo creo que por ahí no me va a costar mucho encontrar trabajo. ¿La expectativa es buena entonces? Sí, por supuesto. El desempleo, uno de los indicadores más claros de que la pandemia continúa golpeando y que supone uno de los principales desafíos, su recuperación. Crisis económica donde uno de los grandes salvavidas de las familias ha sido los retiros del 10%. Se tramita, avanza en el Congreso el tercer retiro del 10%. Vamos a ver un estudio que se publicó hoy día de Chile Deudas. A ver, si es que se aprobase el tercer retiro, 3 de cada 4 chilenos, Connie, hará el tercer retiro. 3 de cada 4, el 75%. La segunda estación, ¿en qué va a gastar la plata? Y aquí cambia el panorama respecto al segundo y al primero. De acuerdo a Chile Deudas, un 40% lo va a apuntar a inversión en el hogar o emprender. Vamos con la siguiente estación porque... O sea, ni a deudas ni a alimentación. No, 20% vivienda, comprar una vivienda, pagar un pie, por ejemplo, o ayudar a pagar un pie, o automóvil, cambiar el auto. Un 15% pago de deudas, un 10% en alimentación. Estos, sobre todo estos dos, eran mucho más importantes en el segundo y en el primer retiro. Claro. Van decantando, obviamente, cambian las prioridades de acuerdo al estudio de Chile Deuda de este tercer retiro que todavía está en el Congreso. Vamos a ver qué pasa con eso. Muchas gracias, Nos Andrés. vemos, Connie. Buenas noches, Iván. Cambiamos de tema. Fíjese que una familia de Ñuñoa tuvo una noche realmente de terror. Una banda de asaltantes ingresó al domicilio, rompiendo la puerta a patadas. Ya en el hogar, los padres fueron amarrados frente a sus hijos. Delitos de este tipo están ocurriendo en promedio 71 veces al día en nuestro país. La sacamos barata, pero igual el trauma es como fuerte. A mi mamá más que nada la tomaron de la cabeza. Han sido quizás los 5 minutos más difíciles como familia, no por alguna discusión o problema, más bien por la delincuencia. Llegaron primero 2, con una sola patada forzaron la puerta, 11 de la noche, estaban encapuchados y armados. Me dijeron, tírate al suelo, mierda, o sea, nos tiraron garabatos, tírate al suelo, no te das nada en ti, y andaba con un arma. Llegó mi esposa, la tomaron, la forcejearon, la tiraron al suelo. Otros 2 ladrones quedaron fuera de la casa, pero luego entraron. La familia estaba despierta, todos fueron atacados. Padre y madre maniatados con amarras plásticas y sus hijos de 20 y 24 años amenazados con pistolas. Yo sé que podría haber sido peor porque la sacamos barata, por decirlo así. A mi mamá más que nada la tomaron de la cabeza, como que le tapaban la boca para que no mirara. Y a mí también, o sea, más es que era el tema de que te apuntaban con el arma en la cabeza. Se llevaron teléfonos, computadores y el auto de la familia, todo avaluado en 25 millones de pesos. De la familia nadie quedó lesionado, solo el impacto psicológico de un robo violento. No dando hasta este minuto con los sujetos que habrían participado en el ilícito. Sin embargo, se logró la recuperación del automóvil de la familia en la comuna de La Granja. Se abalanzaron contra las víctimas de manera muy violenta, arrojándolas al piso y atándolas de manos. Posteriormente, los sujetos registraron la totalidad de las dependencias. El asalto ocurrió en un lugar residencial de Ñuñoa. La familia asaltada lleva 10 años viviendo aquí, primera vez que son víctimas de un robo. En el sector de la 18 comisaría, los delitos violentos van a la baja en lo que va del año en comparación a la misma fecha de 2020. Disminución a nivel nacional hasta el 28 de marzo, aunque en promedio son 71 robos al día en lugares habitados. La cuarentena y el teletrabajo sin duda alguna tuvieron incidencia en la disminución de estos delitos, ya que obligó a las personas a permanecer en sus hogares y eso el delincuente lo evalúa antes de cometerlo. Por un lado disminuye el delito contra las viviendas, especialmente cuando están con sus moradores, pero por otro lado aumentan los delitos callejeros como son el portonazo y la encerrona particularmente. Al haber cuarentenas y teletrabajo y más personas en las casas, bajan los delitos pero aumenta la exposición ante eventuales asaltos. Te atemorizaba un poco, pero yo era más el miedo en verdad que le pasara algo a mis papás. Y estoy seguro que si yo era forcejeado hubiera pasado algo, así que menos mal que no hicimos nada.
La familia está bien, pensando en reforzar la seguridad. Las cámaras al menos ayudaron a grabar el asalto, evidencia clave para identificar a la banda. Y seguimos con las fiestas clandestinas. 5 carabineros fueron detenidos por realizar una de estas al interior de un condominio en Talca. Uno de los uniformados fue dado de baja por agredir a un conserje. Las cámaras de seguridad muestran a un grupo de personas saliendo de un condominio, nada anormal. Pero todo cambia cuando uno de ellos empuja a otro y posteriormente le lanza golpes de puños y pies. La víctima es el conserje del lugar, el agresor, un carabinero de civil. Al conserje lo agredieron, hay un video, le tiraron una patada, le tiraron un combo. Lo agreden porque los tipos, no tengo miedo en decirlo la verdad, pero están en evidente estado de ebriedad. Horas antes, 5 funcionarios de Carabineros participaban en una reunión social en uno de los departamentos. El intenso ruido alertó a los vecinos, pero la fiesta no terminaría en la intimidad de la vivienda. Salieron al espacio común, se desvistieron y continuaron el carrete en la piscina del condominio. La reja es chica, o sea, tu niño la puede saltar, pero yo creo que eso es lo que hicieron, la saltaron. Porque para poder ingresar ahí, ahora en pandemia no se puede. El conserje intentó frenar lo que era una infracción sanitaria, incluso en pleno toque de queda. Sacó la peor parte, aunque el agresor recibió un severo castigo de su institución. El funcionario agresor fue desvinculado de la fila de la institución y el resto de los funcionarios quedarán supeditados al término del sumario administrativo. Todos los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público. La Fiscalía pasó a control al uniformado y en julio enfrentará un juicio abreviado. Además, el MinSal inició un sumario que buscará aplicar la multa más alta por incumplir la normativa sanitaria vigente. Aquí nadie puede estar por sobre la ley y por tanto absolutamente condenable y sancionable desde la perspectiva judicial lo que ha desarrollado estos carabineros y también desde la perspectiva administrativa. Un hecho que no es aislado y que se suma a otros casos en el país que involucran a miembros de Carabineros. En Providencia, 3 uniformados fueron detenidos por participar en una fiesta clandestina. Nos vienen a buscar a domicilio. Mientras en Petorca la situación fue más inaudita. 2 carabineros usaron un radio patrullas para buscar, en plena cuarentena y toque de queda, a unas amigas. Ambos fueron suspendidos. ¡Ponle ruido! 3 casos diferentes, pero con protagonistas de una misma institución. Este último en Talca, que terminó incluso con un conserje agredido por evitar que la fiesta continuara. Fue el último condenado a pena de muerte en Chile, pero podría recuperar su libertad. Estamos hablando de Hugo Gómez Padua, el colombiano que violó, asesinó y descuartizó a una niñita en Santa Cruz. Esto ocurrió el año 1999. Pero no es el único. 4 sentenciados a presidio perpetuo por crímenes contra menores postularon al beneficio de la libertad condicional. Cuando ingresó ilegalmente a Chile en 1995, Hugo Gómez Padua ya era un asesino convicto. En 1971 había sido condenado en Colombia por el homicidio y violación de una niña de 9 años. Se encontraba en libertad condicional cuando quebrantó el beneficio y escapó de su país. En la comuna de Santa Cruz atacó a la pequeña Paula Camila López, de 10 años de edad. Gómez Padua la violó, la asesinó a golpes y luego enterró el cuerpo en el patio de su casa. Cuando vivimos todo esto fue un proceso muy dramático, un proceso muy triste y muy lamentable, porque yo creo que nadie se espera jamás en la vida, ni no se le pasa por la mente poder tener un suceso, un evento de tales características y macabras como las que vivimos. Hugo Gómez Padua fue el último sentenciado a pena de muerte en Chile. Pero ante la abolición del máximo castigo, la condena fue conmutada por presidio perpetuo simple. La legislación establece que luego de cumplir 20 años en la cárcel, el condenado puede solicitar la libertad condicional. Lo que él hizo con la niña no tiene nombre, así que no me parece que le puedan dar libertad a ese hombre ni a ninguno que haga nada con los niños, po. No, ojalá que Dios quiera que no salga, porque fue muy malo lo que él hizo. Que quede para siempre ahí encerrado nomás.
El informe psicológico de Gómez Padua concluye que presenta un desorden de personalidad de tipo antisocial, caracterizado principalmente por la falta de interés y vínculo afectivo con los demás, ausencia de culpa y preocupación por el resto. Este tipo de sujetos, la verdad que la posibilidad de rehabilitación y que no sean un peligro es bastante escasa, y mientras esa rehabilitación y esa falta de peligrosidad no se acredite fehacientemente en la Comisión de Libertad Condicional, nosotros creemos que resulta un despropósito otorgar la libertad a estas personas. Luis Carrasco Tapia, autor confeso de la violación con homicidio de la menor Viviana Montenegro, crimen ocurrido en Valparaíso en el año 2000, también postula a libertad condicional. Su informe psiquiátrico consigna trastorno de personalidad con conductas antisociales, casi idéntico al de Hugo Bustamante, el llamado psicópata del tambor. Sujeto sentenciado por doble homicidio y que luego de obtener el beneficio carcelario, violó, asesinó y descuartizó a Ámbar Cornet. ¿Qué es lo que pasó con Hugo Bustamante? En el corto tiempo, ese error que comete el Poder Judicial, ¿qué es lo que significa? Una joven muerta. ¿Estamos dispuestos a eso? Carlos Silva Valenzuela y Cristian Vilos Valenzuela también solicitan la libertad condicional. Ambos se encuentran condenados a presidio perpetuo por violación con homicidio de menores de edad. Hasta el minuto, el criterio de los tribunales de justicia correctamente ha sido muy estricto en esta materia y no han otorgado nunca una libertad condicional a un sujeto condenado por violación con homicidio de un niño o niña en Chile. Y esperamos que mantengan ese criterio. Polémicas solicitudes de libertad condicional que serán resueltas por las comisiones que dependen de cada Corte de Apelaciones, aunque la última palabra la tiene la Corte Suprema. La coordinadora de víctimas de trauma ocular denunció deficiencias en el programa del Ministerio de Salud que atiende a pacientes que sufrieron lesiones durante el estallido social. Falta de personal y un solo hospital a cargo de los pacientes despertaron las críticas y la denuncia de una víctima en redes sociales. El Ministerio de Salud nos entregó un programa de reparación que es totalmente deficiente y que no cubre nuestras necesidades. Y lo que tenemos es un oftalmólogo, una psicóloga, un protecista. Es la queja de la coordinadora de víctimas de trauma ocular a más de un año del estallido social, donde en medio de manifestaciones sufrieron graves daños, incluso pérdida de la visión. Natalia Aravena es una de ellas, actualmente candidata a la Convención Constitucional, y a través de este video generó impacto en redes sociales. Mi nombre es Natalia Aravena y tengo un solo ojo. Oh, se me cayó. Me lo pongo otra vez. Lo hice pensando en tratar de visibilizar un poco la situación que estaba ocurriendo de una forma diferente, como un desahogo también, porque todas estas situaciones claramente nos generan bastante malestar, nos generan rabia, impotencia. Críticas al que fue bautizado en noviembre de 2019 como el Programa Integral de Reparación Ocular del Ministerio de Salud. Contactado por 24 horas, el MinSal derivó la respuesta al Hospital Salvador, el único centro que recibe a quienes son parte del programa, en total 366 pacientes. Es un programa que continúa en funcionamiento, que a pesar de lentecerse durante algunos meses iniciales de la pandemia, recuperó su fuerza de trabajo. El programa está vigente, funcionando, con todo el recurso humano disponible, no se ha desmantelado. Aún así, la coordinadora de víctimas de trauma ocular insiste en las falencias del programa. No da abasto la atención en el Hospital Salvador, además hay muchos que son de regiones, no hay psiquiatra, que es algo vital en una persona que ha vivido un proceso traumático. Un debate reavivado también este martes por la respuesta presentada por el Consejo de Defensa del Estado, que consideró desproporcionado el monto de la indemnización que exigen 22 víctimas de lesiones oculares en el marco del estallido social. Carabineros de Chile actuó correctamente, apegado a sus facultades normativas y con una intensidad ajustada al contexto. En algunos casos, la respuesta de las fuerzas especiales no se ha ajustado a derecho y la reacción ha sido desproporcionada. La acción de los afectados busca un pago por daño moral de 380 millones de pesos para quienes perdieron el globo ocular completo por el impacto de balines de Carabineros y 340 millones para quienes sufrieron daños en la visión. En ningún caso es desproporcionado teniendo en consideración el daño que han sufrido tanto las víctimas como sus familiares. En ningún caso tampoco es desproporcionado en términos comparativos con otros casos de indemnización por violaciones graves de los derechos humanos.
La demanda acusa al Estado por falta de servicio, apuntando al personal de fuerzas especiales, de uso abusivo de la fuerza y actuar negligente, no acorde a las normas nacionales e internacionales. Durante los hechos de violencia que se sucedieron en nuestro país, hubo una violencia extraordinaria que requirió a Carabineros una exigencia mayor, con los medios que estaban disponibles en ese momento. A través de un comunicado este martes, el Consejo de Defensa del Estado aseguró que no desconoce las eventuales responsabilidades penales que puedan estar investigándose y que el organismo cumple con la obligación legal de proteger los recursos públicos. Esos que también demandan incluso en redes sociales quienes sufrieron severos daños en el estallido social. Sin decir ni una sola palabra, el presidente ruso Vladimir Putin ha mostrado al mundo su poder. Ejercicios militares en el Ártico, desplazamiento de tropas a Crimea y la opción de ser presidente hasta el año 2036 forman parte de este mensaje. Anuar Farrar nos explica más. Resulta increíble ver cómo el oscuro mar del Ártico se ilumina al paso de este misil. Se trata del Onyx, uno de los cohetes que Rusia está probando en los gélidos territorios del norte. La cadena estadounidense CNN informó que Rusia está llevando a cabo pruebas de este nuevo armamento con el objetivo de dar seguridad a su costa norte y garantizar una ruta marítima clave entre Asia y Europa. Pero ¿se busca comunicar algo desde Moscú con la militarización del Ártico? Sin duda, yo creo que el presidente Putin está mostrando la musculatura. Recordemos que el objetivo principal del presidente Putin siempre ha sido recuperar la grandeza de Rusia. Además, la presencia de tropas rusas en la frontera con Ucrania ha aumentado la tensión. Desde ese país acusaron a Moscú por estar reclutando tropas, especialmente en la zona estratégica de Crimea, anexada por Rusia en el año 2014. Las imágenes se dan a conocer la misma semana en que Vladimir Putin firmó una ley que le permite presentarse a las 2 próximas elecciones y eventualmente ser presidente de Rusia hasta 2036. En esa línea, digamos, se entiende perfectamente que está mostrando fuerza militar, decisión política y sobre todo esta perpetuidad en el poder, que solo habíamos visto en América Latina, pero hoy día, ¿no es cierto?, estamos viendo que un presidente que entra el 2000 probablemente con 68 años aproximadamente va a salir probablemente con más de 80. El arresto de una de las colaboradoras de Alexei Navalny y la disminución de las protestas por el encarcelamiento del líder opositor muestran que Putin silenciosamente ha ido ganando también esa partida. Navalny estaría muy enfermo y fue en ese contexto de protesta que detuvieron a la mujer. Yo creo que Navalny, independiente de estas protestas que pueden existir, qué sé yo, ha ido perdiendo fuerza, de mi opinión. Y lo que hoy día estamos hablando, ¿no es cierto?, son estas reformas constitucionales, la perpetuidad del poder, son las cuestiones que están pasando, ¿no es cierto?, en Crimea. Y Navalny aparece muy lateralmente, además que está bastante enfermo dentro de la cárcel. Y yo creo que las condiciones deben ser precisamente para llevarlo hasta la saturación. Rusia ha dicho que no busca atacar a nadie, pero detrás de sus acciones seguramente está la búsqueda de reforzar su influencia en el escenario global, en una semana en donde Putin ha hablado claramente y no precisamente con palabras. Ya son las 22 horas y les recordamos que a partir de este momento Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Por redes sociales, las mujeres que están teletrabajando y cumpliendo múltiples labores en sus casas convocaron a un cacerolazo doméstico para mañana a las 21 horas. Ya son muchas las que piden a las empresas horarios flexibles para poder compatibilizar sus labores con la crianza. Verónica Moscoso nos cuenta. El día de esta profesora, madre de una niña de 11 años, comienza a las 6 de la mañana. A las 8 se conecta y de ahí no para hasta la 1:30 de la tarde. Debería tener almuerzo, muchas veces no hay almuerzo, no está preparado el almuerzo porque la mamá estaba trabajando toda la mañana. Entonces llega un momento en que baja mi marido, baja mi hija a almorzar y no hay almuerzo. Durante toda la tarde revisa guías, responde correos, tiene entrevistas con apoderados, debe planificar para el día siguiente y corregir más pruebas. Le dan las 8 de la noche y nuevamente hay que comer y lavar la loza del almuerzo. No tengo nada, no hay baño hecho, no hay cama hecha, no hay comida preparada.
y me las tengo que ingeniar en 10 o 15 minutos y de verdad que a veces eso te cansa, te colapsa, te agota y se te agotan las ideas también. El año pasado el teletrabajo fue una novedad y todos trataron de dar su mayor esfuerzo, pero este 2021 no se improvisa y en todas partes aumentaron las exigencias. Y eso, en parte, esa normalidad, esa tranquilidad que tienen los niños, pienso yo, que es gracias a los profes y al sacrificio nuestro también. Lo que más le afecta a esta profesora es que a pesar de estar en la misma casa con su marido y su hija, ya no conversan, tampoco hay tiempo para jugar. Colapsa, da pena, cansa. Y a ella también, ella sigue siendo niña. Y es triste lo que voy a decir, pero yo sé que refleja a muchas profesoras. Yo siento que a veces dedico más tiempo a mis estudiantes que a mi hija. Y eso es doloroso. Uno saca el paraguas de su familia, de sus hijos, para dejar un poco cubierto a otros niños, que en mi caso ni siquiera conozco. Son muchas las mujeres que en esta nueva cuarentena se han sentido sobrepasadas. Consideran que para tratar de cumplir en el trabajo les están quitando tiempo a sus hijos. Niños que están conectados a una pantalla a la misma hora que sus madres deben estar con la mejor cara en una reunión importante. Están todos hablando de lo mismo, pero esto no se transforma en el gran tema público que debería ser. La verdad es que todos los temas de crianza siempre han estado invisibilizados y se asume que eso es algo de lo que nos hacemos cargo de manera privada, cada uno como puede. Por ahí salió una carta, cierto, que circuló muchísimo, que se llama No soy malabarista, que justamente habla de eso, digamos, que cada uno tiene que hacer su propio truco, generalmente las mujeres, en privado y arreglárselas como puede. Por eso, a través de las redes sociales, de manera espontánea, surgió la idea de convocar a un cacerolazo doméstico la noche del miércoles. Son varios los problemas a los que se han enfrentado madres y padres, como permiso para las asesoras de hogar de trabajadores esenciales o para papás separados. Entonces empezó a sumar mucha gente, vi por ahí varias organizaciones y alguien dijo, ya, vamos, huelga doméstica, cacerolazo, ok, alguien hizo un afiche y esto empezó a circular. Así que esto es mañana miércoles a las 9 de la noche. En Chile, un 40% de los hogares tiene una mujer como jefa de hogar, donde toda la responsabilidad recae en ella, y las que viven en pareja, según encuestas, tampoco tienen al lado hombres participativos en la crianza y el trabajo doméstico. Un 71% de hombres que, teniendo hijos menores de 18 años en sus casas, no le dedican ni un solo minuto al acompañamiento de las tareas escolares. Hay empresas que ni siquiera dan los elementos básicos de trabajo para desempeñarse en casa, y hay otras, aunque en un mínimo porcentaje, han dado algo de flexibilidad a las trabajadoras mujeres en pandemia para poder conciliar los roles. Pero, ¿qué pasa con los hombres? ¿Por qué a ellos no le dan facilidades? Mañana es otro día. A Michelle le espera una nueva jornada. Conectarse con los niños es la energía que la mueve para seguir enfrentando este segundo año de teletrabajo. Ellos siempre me están esperando y siempre tienen como una palabra que a uno le da esa vida y esas ganas de seguir. Mañana se sumará al cacerolazo. Tal vez no haya cambios pronto, pero por lo menos es un tema que se está poniendo en el tapete. Reapareció después de mucho tiempo. Hoy se revelaron extractos de una entrevista del cantante Miguel Bosé a la televisión española y ya está dando bastante que hablar. ¿Quieres saber por qué? Mira. Beso de aire puro, linda. Olvídame tú, que yo no puedo. Una vez y otra más. Ay, qué locura, ay, qué locura. No ha realizado giras ni grandes presentaciones. Acerca de él han aparecido solo rumores en el último tiempo. Pero ahora el artista español rompió el silencio. Nadie conoce tan bien a Miguel Bosé como el propio Miguel Bosé. Una entrevista única, personal y exclusiva que promete detalles inéditos de la vida de Miguel Bosé. ¿Cuánto hace que no dabas una entrevista en una televisión española? 5 años, 6 años. Un artista vanguardista recordado por sus letras y amado por miles en el mundo gracias a su esencia, con una voz única que hoy reconoce se está apagando. ¿Qué le pasa a tu voz? A mi voz,
que va y que viene. O sea, has llegado a tener menos voz. Nada. Fue el canal español La Sexta que adelantó en sus redes sociales una entrevista con Bosé para celebrar sus 65 años. Años de enorme creatividad, pero también marcados por excesos y adicciones que dieron la vuelta al mundo. He tenido años salvajes, drogas, sexo a lo bestia. Y un buen día me desperté y dije, se acabó. Apagadas las luces de los escenarios, Bosé no ha tenido pelos en la lengua a la hora de hacer comentarios polémicos. El último, cuando clasificó a la pandemia del COVID-19 como la gran mentira de los gobiernos. Mentira que, de acuerdo con los medios internacionales, le costó la vida a su madre, aunque él lo desmiente. Mi madre no se murió de COVID. Y eso tiene que parar ya. Silencioso, poco conversador y de ideas precisas. Así es Miguel Bosé, a quien pocos conocen bien, pero que a sus 65 años ha decidido abrir su historia. 65 años que parecen 64. ¿Con la edad te has vuelto más conservador? No, me he vuelto más lúcido. Un ídolo juvenil que desde los 80 ha cautivado a Chile y el mundo y que fue cambiando para transformarse en un cantante de referencia para el mundo hispano. Un artista que ahora muestra su lado más íntimo. De España nos vamos a Estados Unidos. Miren estas imágenes. Vienen de Texas, al sur de ese país, donde, como hemos visto en otras partes del mundo, hay claramente miles de personas que no están respetando las medidas sanitarias. Este es otro caso donde 40.000 personas se reunieron a ver un partido de béisbol. Pareciera que son imágenes de hace un par de años, sin COVID y sin confinamiento. 40.000 personas llenaron este estadio en las afueras de Dallas para asistir a la inauguración de la temporada de béisbol profesional de los Texas Rangers. Aquí no existe el distanciamiento social. No podemos quedarnos encerrados para siempre. Yo no voy a vivir con miedo toda mi vida. El estadio pidió a los asistentes que usaran sus mascarillas, sin embargo, muchos no hicieron caso. Precisamente hace un mes, el gobernador de este estado había eliminado la obligación de su uso. Tenemos que abrir Texas en un 100%. Un evento deportivo que ya había levantado polémica antes de realizarse y que el propio presidente Joe Biden había calificado como irresponsable. Esa es una decisión que tomaron y creo es un error. Deberían escuchar al doctor Fauci o a los científicos y expertos. Pero este no fue el único evento en que no se cumplieron las recomendaciones sanitarias en Texas. Anoche, el equipo de la Universidad de Baylor ganó el Campeonato Nacional de Básquetbol y cientos salieron a las calles a celebrar masivamente. Estados Unidos es el país del mundo con más contagios y víctimas fatales por COVID-19 y solo Texas ha tenido más de 3.000 infectados como promedio en la última semana, cifras que parecen no importarle a muchos de sus habitantes. Aquí va a comprar la persona que tenga más interés en Colo-Colo. Como nunca antes, Colo-Colo llama la atención fuera de la cancha. ¿Por qué? Por la venta del paquete de acciones de Aníbal Mosa, el 36% de la propiedad. Las preguntas son tantas. ¿Quién va a comprar? ¿Cuánto va a costar cada acción? ¿Quién será el dueño de Colo-Colo? ¿Quién va a controlar una de las marcas más preciadas de nuestro país? La gran batalla de papel está en Colo-Colo. Aníbal Mosa puso en venta su acción a través de un remate en el Banco Santander. Él lo que me dijo también es que ojalá la pudieran comprar los colocolinos, ¿no? Sí, mucha gente de las que nos sigue en nuestras redes sociales nos ha dicho recuperemos el camino. El mundo Colo-Colo está expectante y no solo ellos, inversionistas nacionales también. Los más de 34 millones de acciones que saldrán a la bolsa el próximo martes comienzan a ser cotizados desde diversos lugares. Y este remate se va a realizar
a las 2:30 del día del martes 13. De los martes 13 se dice no te cases ni te embarques, pero nunca se ha dicho nada sobre comprar papeles en la bolsa. El 35% de la concesionaria se venderá al mejor postor. Incluso a una semana del remate ya se han consultado en 2 oportunidades. Hubo un banco de inversión que me llamó por un cliente preguntando y no le pregunté al cliente porque la verdad nosotros no estamos haciéndolo como lo hizo, digamos, Azul, que quieren saber quién es el cliente. En nuestro caso es un remate abierto en que nos está prohibiendo ir a nadie. Y el otro, una persona natural que me llamó y les estoy dando básicamente la misma información que te estoy dando a ti, que no hay mucho más que esa en este momento. Y pese a que los rumores apuntaban a que desde México llegarían a invertir en blanco y negro, Cruz Azul y Pachuca descartaron de plano la opción. Vendida la totalidad de las acciones de blanco y negro del señor Aníbal Mosa. Con el procedimiento, el empresario hotelero espera como mínimo recibir a cambio más de 10.000 millones de pesos, aunque como es un remate, no se descarta que el actual timonel pueda incluso sacar mucho más dinero. Cada uno de los 34.746.000 títulos se transarán desde 300 pesos. Cada comprador tiene que analizar él cómo va a comprar, si quiere participar, bajo qué figura lo va a hacer. Quien adquiera el paquete tendrá derecho a poner directores en la mesa de blanco y negro. No tendrá poder absoluto, pero sí una voz importante en las decisiones del club. ¿Podría comprar a alguien del bloque vial? Y en ese sentido, si alguno de ellos comprara esto, no habría ningún problema. Si ellos como conjunto, por ejemplo, fueran un bloque y compran esto, tendrían que lanzar una OPA, porque ahí habría una toma, un cambio de control. Santander Corredores de Bolsa Limitada ofrecerán 34 millones de acciones de blanco y negro. Restan 7 días para que Mosa deje Colo-Colo, aunque también está la chance que nadie compre el paquete. Serán días convulsionados para blanco y negro. Ahí está Johnny Herrera, el gran campeón de la Universidad de Chile, que ha anunciado su retiro a los 39 años de edad, con más de 22 temporadas en el fútbol profesional de Chile. También jugó en Brasil. El último equipo fue Everton, jugó en Audax Italiano, pero en la U hizo historia. Ganó la Copa Sudamericana, fue multicampeón. Es decir, el portero con más títulos, el jugador con más títulos, 14 trofeos en total en la Universidad de Chile. Un auténtico ídolo azul se retira del fútbol chileno. Y en Europa ha comenzado la fiesta de las rondas finales de la Champions, el torneo de clubes más importante del mundo. 2 favoritos en carrera, el Real Madrid y el Manchester. Jugó en el Alfredo Di Stéfano, ahora va de visita. Y lo de Diego Armando Maradona es impresionante. Después de su muerte siguen los debates, siguen las polémicas. Matías Morla, su amigo, su abogado, declaró y disparó fundamentalmente. Primera entrevista del abogado, dijo que la familia de Maradona, su exmujer y sus hijas, habían esquilmado la fortuna del jugador. Además, Morla, manejador de las platas de Maradona en este último tiempo, dice: yo soy inocente. Y ahora cuando me escuchen se van a dar cuenta que el diablo no es tan malo. Soy el malo para un sector de los herederos, para la justicia no, para gran parte de la gente no. Uno de los personajes más buscados en Argentina, el abogado, representante, mano derecha de Diego Armando Maradona, Matías Morla, rompió el silencio. No me interesa quedar bien con nadie. Yo con el que tenía que quedar bien era con Diego. Ese era Diego conmigo. Era amor. Fue muy triste desde el punto de vista amigo y cariño. No te olvides que a mí cuando se muere Diego, se me muere mi mitad. Y a Maradona lo abandonaron. Eso está claro. Se murió solo. Salvo las hermanas, lo dejaron todo solo. Para algunos, Morla dejó tirado a Diego, para otros es el amigo entrañable, el que lo ayudó en los últimos años. El abogado es el gran acusado por la familia de llevar a Maradona al lamentable estado en el que murió. Acá ya salta al ruedo el cuestionado médico Leopoldo Luque, que sigue siendo investigado por homicidio culposo. Ojalá se haga justicia, pero no ignoremos que la persona que se lo presenta a mi papá, lo contrata y le paga un sueldo es Matías Morla.
Palabras de Dalma Maradona, hija de Diego. La otra es Yanina, su ex esposa es Claudia Villafañe. Todas ellas están en pie de guerra contra Matías Morla, quien no dudó en responder a todas las acusaciones. Las chicas no me quieren desde que le cortamos la tarjeta de crédito en junio del 2014. Se pelearon porque lo robaron. Maradona no fue al casamiento de ellos. Maradona le revocó el testamento a ellos. Maradona sabía que lo habían robado ellos, no yo. Villafañe, que tiene la... Que Villafañe, voy a decir algo. Villafañe se llevó el cadáver, nunca lo tuvo a Diego. Una persona inhibida por la justicia, acusada de robo, no hubiera permitido, se llevó un cadáver, no se llevó a Diego Maradona. El abogado acusa que sus hijas abandonaron a Diego y que además le robaron, una relación que roza el odio a Morla. Lo indican como el responsable del deterioro del 10. Y ahora que pasó el tiempo, las voces que decían que tenía que ver con un homicidio están quedando desacreditadas. Una muerte dolorosa que ha dejado secuelas interminables, quiebres, peleas y disputas que fueron evidentes el día del funeral. A mí no me dejaron salvar a Diego, no me interesa porque yo me despedí y me dijo te amo. Muchos en Argentina dicen que a Maradona no lo dejan descansar en paz, un puzzle que aún está lejos de completarse. Gran entrevista del periodista Jorge Real al abogado de Maradona, pero da pena porque después de muerto lo siguen estrujando a Diego. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Déjenlo descansar en paz, por favor. En España, mientras tanto, la polémica del racismo es tremenda. Diakby reitera su acusación contra el jugador del Cádiz, quien le habría dicho cosas, lo habría ofendido durante el desarrollo del partido. Juan Cala, el defensor del Cádiz, dice: yo soy absolutamente inocente. Nunca he dicho eres un negro de mierda. Las palabras son negro de mierda. Continúa el escándalo por supuestos dichos racistas en el fútbol español. Una frase, dos protagonistas de una polémica que divide aguas al tener versiones contrapuestas. ¿Quién dice la verdad y es realmente la víctima? Hoy me siento bien, pero me ha dolido. Es un circo mediático lo que llevo sufriendo desde hace un par de días. Es un linchamiento público. Todo Valencia y el mundo ha manifestado el apoyo restricto hacia el jugador francés, mientras que Juan Cala busca demostrar por todos los medios su inocencia. Yo creo en mi jugador. Ningún asistente ha escuchado nada. No sé si se lo ha inventado, si lo ha interpretado mal, cuando yo me giro para atrás y le digo déjame en paz. No lo sé. Lo que está claro es que yo lo intento calmar. En las últimas horas se han filtrado audios en los que el 16 del Cádiz se queda sin defensa. Aunque nadie ha ratificado dicho material que supuestamente se obtiene de la transmisión internacional del partido. Y nadie se entera. Nadie dice que lo ha oído. Por ahora, Valencia cree firmemente en la versión de Diakby e insiste en el acto racista. Cala apela a su inocencia y llegar hasta la justicia para probar que de su boca jamás salió aquella frase que rompió con la tranquilidad en la liga. Corea del Norte ha anunciado oficialmente que no va a participar en los Juegos Olímpicos de Verano de Tokio del mes de julio próximo. La razón, los riesgos que genera el coronavirus. El Comité Olímpico Internacional y el comité organizador de los Juegos no se han pronunciado frente a esto. ¿Saben por qué? Porque en todas partes está el rumor y el comentario que Corea del Norte no quiere ir a Tokio por el miedo de una fuga masiva de atletas que pudiesen pretender asilarse en territorio japonés. Una polémica antes de los esperados Juegos de Tokio, 23 de julio hasta el 8 de agosto. Con estas imágenes, nosotros los invitamos a estar con nuestros auspiciadores por 2 minutos. Hay más deportes aquí en 24 horas. Hoy en Argentina hubo más de 20.000 contagios de coronavirus. Un experto, un médico experto en el tema, ha dicho que en verdad hoy hubo más de 80.000 contagios. Por eso hay dudas en torno a lo que pasa con el fútbol.
En el fútbol hay 100 contagiados, un poco más, entre técnicos y futbolistas. En la federación, la AFA quiere seguir con el fútbol, algo parecido a Chile, pero hay muchas dudas. Esta pandemia ingresa en cualquier lado. Claro. Y mañana van a testear a todo el plantel. Mira, entonces ya es un campeonato, déjamelo decir a mí, no sé si coincide, desvirtuado. El fútbol argentino está en crisis, más de 120 contagios hasta este martes y solo 7 equipos no han padecido ninguna baja desde mediados de febrero. Pero la alerta fue máxima tras conocerse esto. Tenemos la información de que Julio César Falcioni dio positivo de coronavirus hace minutos. Rápido nos pega toda la preocupación por Julio Falcioni, ¿no? El paciente de riesgo. El técnico de Independiente Julio César Falcioni dio positivo de coronavirus, una situación que preocupa por lo siguiente. Julio, lógicamente, es mayor de 60 años y atravesó una enfermedad grave, por lo tanto está dentro del grupo de pacientes de riesgo. 64 años tiene el ex técnico de Universidad Católica, quien también hace algunos años le ganó la lucha al cáncer de laringe. Su dirigido, el portero Sebastián Sosa, es indicado como uno de los responsables del brote en el cuadro de Avellaneda. Sebastián Sosa decía, el día del partido con Talleres, me costó levantarme. Viajó con síntomas a jugar contra Talleres y no le informó a nadie. Sosa no advirtió esta situación. Irresponsable es lo que menos le han dicho, pero se defiende. Hasta por tonto me tomaron ahí, si no me equivoco, a mí me dijiste tonto. No considero que haya un error. Si hablamos de irresponsables, Carlos Tevez, capitán y figura de Boca Juniors, organizó una fiesta para su hija en donde se le vio sin ningún tipo de precaución sanitaria. Cantó y bailó junto a una banda de cumbia. Veremos si este brote masivo de coronavirus paraliza al fútbol argentino y si es que los jugadores se toman en serio esta enfermedad de una vez por todas. Luchar por la chaqueta verde jugando el Máster de Augusta. Quizás el torneo más importante del mundo, lo que viene este fin de semana. Comerciales en 24 horas, luego vuelven Connie junto a Iván. Seguimos. ...24horas.cl. Atención, es una búsqueda simple y toda la información disponible sobre estas elecciones. Así es nuestra sección Chile Elige, donde vas a encontrar los últimos datos sobre este proceso eleccionario, las fechas, ojo con eso, muy importante, y la plataforma para buscar, claro, entre los miles de candidatos constituyentes. Todo esto está en nuestro portal 24horas.cl. De hecho, vamos a tener más tiempo para buscar ahora. Sí, claro. Todos los proyectos. Hasta el 15 y 16 de mayo. Exactamente. Terminamos aquí las noticias. Gracias por informarse con nosotros. Quédese en TVN porque ya viene un nuevo capítulo de Fuerza de Mujer. Buenas noches. Buenas noches.